¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya dado. Y si te gustó el video, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón de suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 24 de enero del fútbol masculino. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro entre el Schalke versus el Leipzig. Si bajas, el Schalke tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, mitad de equipo, y el Leipzig tiene 3 bajas. Vamos a encontrar el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, el Schalke de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Schalke aún no conoce la victoria, no juega nadie. Y Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Leipzig juega bien, 3 victorias en un partido, se suma el promedio y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Leipzig, segunda victoria para Leipzig, tercera victoria para Leipzig, una victoria para el Schalke y cuarta victoria para Leipzig. Es decir que Leipzig es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Schalke como local, y Schalke como local tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Schalke no juega nada bien como local. Y el Leipzig como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Leipzig juega bien como visitante, aún no conoce la derrota como visitante y como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Leipzig está en la posición 5 con 29 puntos y Schalke está último en posición 18 en zona de descenso con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana el Schalke y un 57% a que gana el Leipzig. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bayern de Múnich versus el Colonia. Veamos si bajas. El Bayern tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, casi la mitad de equipo, y el Colonia tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Bayern juega bien como local, o viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Colonia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir, Colonia también juega bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, una victoria para Colonia, tercera victoria para el Bayern y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Vamos a ver cómo era el Bayern de Múnich como local. El Bayern de Múnich como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Colonia como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir, Colonia no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 1 con 35 puntos y Colonia en la posición 11 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Bayern de Múnich y un 9% a que gana Colonia. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente campeonato y nos vamos al campeonato carioca de Brasil, el encuentro del Bangu versus el Flamengo. Veamos si bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bangu de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, es decir que Bangu es un equipo irregular. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Flamengo viene jugando bien, 3 victorias y partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo, cuarta victoria y quinta victoria, es decir que Flamengo es el favorito. Vamos a ver
cómo le va a Bangú como local, y Bangú como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Bangú juega bien como local, y Flamengo como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que Flamengo es un equipo irregular jugando como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Bangú está en la posición, Flamengo está en la posición 1 con 10 puntos y Bangú en la posición 3 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Bangú y un 42% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al campeonato paulista, que también de Brasil, el encuentro del Corinthians versus el Guaraní. Veamos de bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Es decir, Corinthians no viene jugando nada bien. Y Guaraní, un empate, 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se puede decir que Guaraní juega bien o viene bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Corinthians y 2ª victoria para Corinthians. Es decir que Corinthians es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Corinthians como local es un equipo irregular. Y Guaraní como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Guaraní también es un equipo irregular jugando como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Guaraní está en la posición 2 con 4 puntos. Y Corinthians también está en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Corinthians y un 15% a que gana Guaraní. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Serie A del Calcio de Italia, el encuentro de la Lazio versus Milan. Veamos si hay bajas. Lazio tiene 2 bajas y Milan tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Así que Lazio es un equipo irregular. Y Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo 1 victoria. Así que Milan no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Milan, 2ª victoria para Milan, 3ª victoria para Milan, 1 victoria para Lazio y 4ª victoria para Milan. Así que Milan es el favorito. Veamos cómo le va a Lazio como local. Y Lazio como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Lazio juega bien como local y como mínimo hace gol. Y Milan como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, solo 1 victoria. Es decir que Milan no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Milan está segundo con 38 puntos. Y Lazio está sexto con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Lazio y un 34% a que gana Milan. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la tasa de la Liga de Portugal o la Copa de la Liga de Portugal, en el encuentro del Arauca versus el Sporting. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Arauca de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es un equipo irregular. Y el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que el Sporting viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Arauca, 1 victoria para Sporting, 2ª victoria para Sporting, 3ª victoria y 4ª victoria para Sporting. Es decir que Sporting es el favorito.
El Arauca como como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que como local juega bien el Arauca. Y el Sporting como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que el Sporting es un equipo irregular jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Arauca y un 51% a que gana el Sporting. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y está con los videos, no te olvides suscribirte, darle al botón de suscribirse y activar la campana. Si necesitas una consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video deja un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.